Padre Santo, Dios, Padre del cielo, te oramos, Señor, para darte gracias por permitirnos venir aquí a escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor. Háblanos, Padre, a través de tu palabra. Muéstranos a Jesús, Señor, y obra en la vida de cada uno de nosotros, para que por medio de tu palabra, Señor, seamos transformados y seamos verdaderos testigos tuyos, Señor, ante los demás. Te damos gracias por este momento y que seas tú hablándonos en esta predicación. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a leerlo, vamos a hablar sobre esos versículos, y es un pasaje que yo creo que todos los cristianos han hablado de él, conocen de él, y es un pasaje que muchos de los no cristianos conocen, saben de ese pasaje, y del cual se extraen cantidad de doctrinas y cosas que a veces son buenas y a veces no tanto. Pero entonces vamos a leer ese pasaje de Juan capítulo 2 del 1 al 12, que dice así: al tercer día, bueno, y para ponerlo en contexto, recordemos que Juan está hablando de, está presentándonos a Jesús y explicándonos por qué él escribió ese evangelio, y estamos ahora en el capítulo 2. Ahorita vamos a hablar de la introducción. Capítulo 2, versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanas y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hasta ahora Juan, en su evangelio, si ustedes se acuerdan, nos ha hecho una presentación teológica de quién es Jesús, asegurándonos de que Él es el Dios creador del universo, es el creador de todo lo que existe, y que nada de lo que existe existiría si no fuera por Él. También nos presentó Juan 2 testimonios. El primer testimonio, el testimonio de Juan el Bautista, quien testificó que Dios mismo presentó a Jesús diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista dio testimonio de que Dios dijo eso de Cristo Jesús. Ese es el primer testimonio que usa Juan para mostrar a Jesús. El segundo correspondió a uno de los discípulos que había elegido Jesús en esos días, Natanael. Fue Natanael. Recuerda que primero fueron Juan y Andrés, después Pedro, después Felipe y luego Natanael. El segundo correspondió a uno de los discípulos que había elegido, Natanael, quien dijo:
Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Al reconocer y dijo eso, al reconocer la omnisciencia de Jesús, pues solo Dios podía saber lo que él estaba haciendo y de que él estaba debajo de una higuera tiempo anterior, no sé si horas o el día anterior o lo que fuera, de pronto horas antes. Él viendo que solo Dios podía tener esa información, o de lo que él estaba haciendo debajo de la higuera, que nadie más podía verlo a él, nadie más podía saber que él estaba ahí, y de lo que él estaba haciendo de pronto orándole a él, o no se sabe qué, pero al ver que Jesús le dijo eso, que él estaba debajo de la higuera, y no sé si le dijo solo eso, sino que estaba debajo de la higuera haciendo esto o lo demás, ahí mismo Natanael dijo, no, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es el segundo testimonio. Entonces ahora Juan comienza a relatar 8 milagros. Y los va a desarrollar en todo su evangelio, buscando reunir no toda la información acerca de la vida de Jesús, porque eso sería imposible. No cabrían los libros que registraran todas las actividades de Jesús, todo lo que hizo, si se escribieran esos libros. No cabrían, no habría sitio para guardar todos esos libros según las mismas palabras de Juan. Sino que seleccionó lo más importante de acuerdo al punto de vista de Juan, y sabemos de que todo lo que él escribió es inspirado por Dios. O sea que lo que está seleccionado en este libro fue lo que seleccionó Dios para cumplir ese propósito que dice Juan, que dice con el objetivo por el cual escribió el Evangelio. ¿Cuál es el objetivo? Que creáis. Todo esto se ha escrito, y estos pasajes, estos ocho milagros y todo lo que se va a decir después de eso, y lo que se ha dicho hasta este momento, el objetivo de haber hecho eso es para que creáis tú que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo no solo te quedes con el conocimiento, no, sino para que creyendo tengáis vida en su nombre, porque esa es la promesa de Dios. Si tú crees en el Hijo de Dios con fe verdadera, te arrepientes y vienes a los pies de Él entregando el control de su vida, tendrás vida eterna. Tendrás vida eterna en su nombre. Entonces, después de esto, la presentación de Jesús y de los 2 testimonios que acabamos de hablar, Juan presenta el primer milagro de Jesús. Y esto sucedió 3 días después de haber elegido los 5 discípulos que acabamos de nombrar: Pedro, Andrés, Felipe, Natanael y Juan. Entonces, todos hemos oído hablar de este milagro, de una manera o de otra, creyentes y no creyentes, leedores de la palabra y los que no han leído la palabra. Todos han escuchado algo de la conversión del agua en vino que hizo en una boda nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a analizarlo un poco y ver algunas de las implicaciones que están en el relato de este milagro, y ver el propósito de este milagro, el propósito de esta señal. Es diferente a veces lo que quiere decir un milagro a lo que es una señal, ¿sí? El milagro, aunque los dos son milagros, digamos, pero a lo que se le llama milagro, a veces es solo para demostrar el poder de Dios. El poder de Dios y solucionar una situación inmediata. Demostró eso. Milagro. Jesús hizo muchos milagros. Dios sigue haciendo milagros. Pero hay ciertas cosas que se le puede llamar señal, porque no solo es la demostración del poder de Dios, sino que esa demostración del poder de Dios lleva implícito un propósito ulterior, lleva implícito un significado que lleva a otra comprensión ulterior del mismo Dios, ¿sí? Con un propósito específico, dando señales de lo que vendría después también.
se hace esto como una señal de esto. Este milagro se hizo, ok, no solo el milagro, sino es anunciando, es previendo eso que va a suceder. Para que ustedes tengan conocimiento de que esto va a suceder. O una cosa mejor va a suceder a raíz de esta señal. ¿Sí? Entonces vamos a ver rápidamente el versículo 1 y 2, ¿sí?, de lo que acabamos de leer, que dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces ahí vemos que María ya estaba. Bueno, primero para que tengan en cuenta, aquí dice 3 días después. ¿3 días después de qué? 3 días después de lo que acaba de narrar, de lo de la selección de Andrés, Felipe, Natanael y Pedro. ¿Sí? 3 días después de todo eso que sucedió, entonces se fueron para Canaán. ¿Sí? Al llegar a Canaán, entonces al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. María ya estaba allí. Ya estaba allí María, lo que demuestra que María, y más adelante, o lo que dice en el versículo 12, ella estaba con sus otros hijos. No estaba con Jesús, porque Jesús estaba con los discípulos, estaba con los otros hijos de María. Ahí en el versículo 12, lo que acabamos de leer, dice: después de esto descendieron, después de todo este pasaje de la boda, después de esto descendieron a Capernaum, a otro lugar. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. O sea que los que estaban en la boda eran todos ellos arrancaron para Capernaum, que ahí se nombra muy claramente sus hermanos, no primos, como alguien trata de explicar, de que no, Jesús fue el único, María no tuvo más hijos, que no, que esa palabra hermanos es lo que quiere decir es primos, o cosas así dicen algunas religiones. No, ahí está muy claro, su madre, sus hermanos y sus discípulos, ¿qué fue? Entonces, como María ya estaba ahí, tal como lo dice el primer versículo, esto demuestra que la boda era de algún familiar o de algún amigo muy especial de la familia, quien había invitado a María y a los hermanos de Jesús, ¿sí? Además, por el contexto también se puede entender de que María formaba parte de los voluntarios que estaban ayudando a organizar toda la fiesta. María estaba encargada de las cosas y fue la primera que se dio cuenta que se estaba acabando o se acabó el vino. Ella tenía una parte especial ahí, ¿sí? O sea que era un familiar, más bien, de María, los que se estaban casando. Y por lo que está escrito ahí, parece que la invitación de Jesús y sus discípulos vino después, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados, Jesús y sus discípulos. Esa invitación se entiende que fue como aparte, una invitación diferente a la de María y sus hijos. Entonces es posible que hubiera sido debido a Natanael, que Natanael venía con ellos, ¿ves? Lo que relatábamos antes. Natanael era el único que vivía ahí en esa zona de Caná, entonces era muy conocido de todos y de pronto lo invitaron y él, por intermedio de él, fue que invitaron a Jesús y a los otros discípulos. Pero bueno, esas son conjeturas que no vienen al caso. Jesús, al asistir a esta boda, al asistir a un matrimonio, está santificando la institución del matrimonio. Él está participando de ese acto. Es algo que está de acuerdo con que eso se haga. Le parece bien que se haga el matrimonio, ¿sí? Y no solo el matrimonio en sí, la boda en sí, sino la ceremonia, ¿sí? Él estaba de acuerdo con eso. Y confirmó que estaba de acuerdo con eso por el mismo hecho de haber hecho el milagro. Si a él no le importara eso, si quisiera que eso no funcionara así, pues hombre, pues no hace milagro y deja que eso se dañe, toda la fiesta, toda la ceremonia, ¿sí? Toda la celebración. Pero no, él estaba de acuerdo. Entonces, por eso es que se dice que estaba santificando el matrimonio, estaba reconociendo que es una parte importante de la sociedad. El matrimonio es la base de todo. Sin el matrimonio no hay sociedad que prospere. El matrimonio es muy importante y hay que celebrarlo.
Y ahí es donde se ve que todo lo que está alrededor del cristianismo no es algo lúgubre o triste o de sufrimiento o de cosas así. No, también es de felicidad, es una celebración del matrimonio. Se está poniendo en muy buen sitio el matrimonio. Lo está haciendo ahí Jesús. Y también la ceremonia. Ahora, la ceremonia es una parte muy importante del matrimonio. Porque por medio de esa ceremonia es que se hacen los votos públicos de fidelidad de esa pareja. Entonces, era muy importante en esa época y hoy es muy importante en esta época. Que esos votos que se hacen en el momento del matrimonio sean unos votos de fidelidad y de compromiso de cada quien con la otra persona. Entonces, una parte importante del ministerio de Jesús que se nota aquí es resaltar esa actitud de Jesús de involucrarse con el pueblo en todas sus actividades, en todas sus actividades sociales. Él se está integrando. Muy diferente un poco a lo de Juan el Bautista, que él era apartado y estaba ya solo, viviendo aparte de la sociedad. ¿Sí? Pero Jesús sí, estaba en medio del pueblo, estaba con todo el mundo. Oiga, no vaya a esa fiesta porque allá sirven vino. No importa, que sirvan vino, ¿sí? La Biblia nunca dice que no se pueda tomar vino. La Biblia sí rechaza enfáticamente de que alguien se emborrache. Eso sí, lo rechaza completamente. ¿Recuerdan cuando dicen que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución? Más bien sed llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo lo absorba a uno, ¿sí? Así como el vino, cuando se emborracha, lo absorbe a uno y de acuerdo a eso es que la gente hace diabluras, ¿sí? Pero más bien déjense llenar del Espíritu Santo para que su fruto sea el fruto del Espíritu Santo. Entonces, no prohíbe el vino, la Biblia, pero sí el emborracharse. Eso es muy claro. Después siguen los versículos 3, del 3 al 5, que dice, y faltando el vino, y viene ahí el problema, el momento crítico de la ceremonia, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Fue lo que dijo María. Entonces, ella, como era una de las encargadas de organizar todo, se dio cuenta, se acabó el vino. ¿Y ahora qué se hace? En las bodas de esa época era una crisis grande. Es un problema muy serio si se acababa el vino o la comida. Eso era un problema social muy significativo. Y principalmente no para la pareja, sino para el novio, porque en esa época la ceremonia, la celebración era a cargo del novio, no a cargo de la novia como lo es hoy en día, que la familia de la novia es la que se encarga del matrimonio, cosas así. En esa época era el novio, pero era un descrédito tal que incluso hasta lo podían acusar ante la ley por haber incumplido con esa responsabilidad. Era una cuestión seria, se metían en problemas serios esta pareja, pues por esa situación de que se acabó el vino. La situación era grave, crítica. No era de que, oiga, se acabó el vino, bueno, ok, se acabó la fiesta, nos vamos, chao. No, como se hace en culto hoy, no. Es que eso toca seguir, la celebración de las bodas allá duraban una semana o más. Era muy serio. No era cualquier cosa, hoy se nos acabó el café, se nos acabó el vino, ok, se acabó la fiesta. No, era de repercusiones sociales, incluso repercusiones legales, los podían acusar. Entonces, el convertir el agua en vino no fue un milagro únicamente para demostrar el poder de Cristo Jesús, sino un acto de misericordia con la pareja, para salvarlos de semejante problema. Por eso Jesús también hizo lo de la conversión del agua en vino. Los salvó de un problema serio.
cuando dice ahí Jesús, le contesta a María que le dice, oiga, ¿no tienen vino? Él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando uno escucha eso de ¿qué tienes conmigo, mujer?, pareciera como una contestación como insolente hacia la mamá. Que la mamá le diga a uno algo y uno le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Eso no se oye bien. Lo que pasa es que la traducción no refleja fielmente lo que dicen los originales. Y entonces ahí lo que se quiere decir es lo siguiente. Cuando dice ¿qué tienes conmigo?, es ya esa relación de madre a hijo ya no va más. Ahora yo soy el Mesías y ya empecé mi ministerio. Ya lo empecé. No es que estaba empezando en ese momento el ministerio de Jesús. Él ya lo había comenzado ahí con el bautismo de Juan el Bautista y con todo lo de la selección de esos discípulos y demás. Él ya había empezado. Pero no ha llegado mi hora para ser el Mesías. ¿Recuerda? Solo cuando llegue mi hora que yo voy a ser el Mesías. Cuando dice que tienes conmigo se nota una separación entre los dos y es esa. Acuérdate, yo soy ahora el Mesías. Tú eres María. Lo dice de esa manera. Aún no ha venido mi hora. Y eso de que aún no ha venido mi hora se refiere específicamente, aún no ha llegado la hora de ir a la cruz a morir por el resto de personas y cumplir la función del Mesías. Aún no ha llegado mi hora. Y así lo repite en varias oportunidades durante toda la vida de Jesús, la vida pública de Jesús lo repite, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, hasta que al final, cerca, el día anterior, 2 días antes de eso, ya llegó mi hora, ahora sí voy. Listo, llegó mi hora. Y se refería específicamente a ese momento de su muerte en la cruz. Entonces, cuando María le dice eso, ¿ella estaba esperando un milagro? Cuando le dice, oiga, Jesús, se les acabó el vino, ¿hace un milagro? ¿Estaba esperando un milagro? No se sabe exactamente y parece que no. La misma Biblia dice que este fue su primer milagro. ¿Sí? Ahí lo dice claramente. La Biblia no muestra que en sus días anteriores o años anteriores Jesús hubiera hecho un milagro. María conocía sí la sabiduría de Jesús. Durante todos esos 30 años viviendo con él, sabía quién era él, que pensaba así, que pensaba así, y todos nos imaginamos porque la sabiduría de Jesús era una sabiduría fuera de todo orden, muy inteligente y muy sabio, ¿sí? Y que habría solucionado muchos problemas en la familia por su sabiduría y sus capacidades, ¿sí? Entonces, se les acabó el vino, mirad qué hace, mucho ayuda con toda su sabiduría, no necesariamente que estuviera esperando un milagro. Oye, haz un milagro porque se les acabó, no. Estaba esperando una solución al problema, pero no necesariamente un milagro. Pero lo importante recalcar acá es que María le dice eso. María le dice, se les acabó el vino. ¿Sí? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ya dijimos, él es muy sabio y va a solucionar el problema, de alguna manera. Haced todo lo que os dijere. Esa frase es para que nosotros nos la grabemos. Esa frase es para que nosotros nos la repitamos a nosotros mismos. Haz todo lo que os dijere. Tú como cristiano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Haz lo que Jesús te dice que hagas. Y es lo que uno le tiene que decir a cualquier persona que está en problemas o dudas o no tiene sentido en la vida. ¿Qué tiene uno que decirle? Lo mismo, haced todo lo que Jesús os dijere. Esa es la solución para mí y para esa persona.
para los creyentes y para los que no son creyentes. Haced todo lo que Jesús te dijere. Él es la solución de todo. Él es Dios. Él es el único camino para solucionar todo. Él es. Haced todo lo que Jesús dijere. Siempre acordémonos de este pasaje con eso. No miremos a ninguna otra parte. Miremos a Jesús. María acostumbraba a hacerlo. Si aconsejaba eso, pues ella, si aconsejaba eso era porque ella lo había hecho muchas veces. Haced todo lo que os dijere. No olviden esa frase. ¿Y cómo sé lo que Jesús dice? Yo no lo escucho ni nada. Lee la palabra de Dios. Allí está lo que Jesús dijere. Allí está toda la voluntad de Dios, todo el deseo de Jesús, todo lo que tú tienes que hacer, allí está. ¿Por qué? Porque este libro es la revelación de Dios, es la revelación de Cristo Jesús. Si quieres escuchar a Jesús, lee acá. Y si quieres escuchar su voz, léelo en voz alta. Porque es Cristo, es Dios en su palabra. En los siguientes versículos, que viene ya el milagro en sí y la señal, el significado de eso que hablábamos al comienzo. Dice del 6 al 10, vamos a leer. Y estaban allí 6 tinajas de piedra. ¿Sí? Entonces Jesús estaba ahí, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué podemos hacer. Y dijo, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, cuando ya están medio entonaditos, se dice en Colombia, entonados, un poquito borrachos, entonces sirve el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Has hecho lo contrario. Y cuando se habla de vino allá en esa época, no toca hablar, no puede uno hacerse la idea de que es vino como el de ahora para con 2 o 3 botellas ya todo el mundo se emborracha o lo que sea así. No, en esa época pues era jugo de frutas que disolvían o suavizaban con cierta cantidad de agua, ¿sí? Entonces eso le alteraba la concentración del vino. Entonces vino bueno, vino regular, y también se tomaba vino porque el agua era muy mala. Incluso por medio del vino se solucionan enfermedades. Un consejo por ahí está, el consejo de Pablo a Timoteo, de que para tus males de estómago, toma un poquito de vino, eso te hace daño, eso te hace bien, perdón, eso te hace bien. Entonces el vino no hay que tomarlo como lo tomamos hoy en día en cuanto a su significado. Pero aquí se está hablando de calidad de vino, de sabor, de características de todo, ¿sí? Buen vino y mal vino. Entonces, para aclarar un poquitico, estaban allí 6 tinajas. Las tinajas las tenían allí para lavarse las manos, porque de acuerdo al rito judío, los judíos tenían que lavarse las manos antes de comer, y con esa agua también se lavaban algunos alimentos y lo guardaban en esas tinajas de piedra y no en tinajas de barro, porque las tinajas de barro podían producir contaminación. Entonces mejor para ellos eran las tinajas de piedra, ¿sí? Y entonces se está hablando de el rito que los judíos practicaban y que fue rebatido por el Señor más tarde. Recuerdan al aclarar que lo que contamina al hombre no es lo que entra. Los judíos tenían el rito ese de la purificación muy, muy serio. Lo respetaban y lo defendían religiosamente, el rito de la purificación, y se lavaban las manos, hasta que le hicieron reclamo a Jesús. Oiga, hoy es sábado, pero ellos se están lavando las manos, o cosas así, ¿sí? Jesús les aclara después de que, hombre, lo que contamina al hombre no es lo que entra, lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. ¿Qué corazón tienes tú?
porque de acuerdo a tu corazón te estás contaminando más. Bueno, para volver a lo de las tinajas, dice acá que las tinajas, estas tinajas, en cada una cabía 2 o 3 cántaros. Cada cántaro, la medida de un cántaro son 16 litros. Jesús hizo llenar todas las tinajas de agua. Si tenían algo de vino, de pronto lo sacaron y lo pusieron lleno. Y le dijo que llenaran hasta arriba, para que no dijeran que le adicionó esto, no, llénenlas hasta arriba. Y Jesús no se puso, tan pronto llenaron de eso, no se puso a decir, no, echémosle un poquitico más de sal, y alcánceme la pimienta, no, alcánceme eso. No, él no hizo nada. Simplemente llenen esas tinajas de agua. Las llenaron. Y enseguida lléveselo al encargado, al maestro de sala, al maestro de ceremonias, al encargado de toda la celebración. Lléveselo. ¿En qué momento sucedió el cambio de agua en vino? Pues no se sabe. Tan pronto llenaron la última tinaja, tan pronto sacaron un poquito y se lo llevaron al maestro de sala. En la copa del maestro de sala, no se sabe en qué momento, pero ya todo el vino estaba, ya todo el agua estaba convertida en vino. Pero entonces, volviendo a la cantidad, 6 tinajas, 3 cántaros cada uno, son 18, y cada cántaro son 16 litros, eso da para 288 litros. 288 litros son 75 galones de vino, y 75 galones son 380 botellas de vino. Eso era una cantidad exorbitante para una ceremonia, para una celebración de esas. Eso, todo el mundo podía tomar todo lo que quisiera y iba a sobrar mucho. ¿Por qué hizo Jesús eso? Jesús, si ven esto y otras cosas que él hizo, da en abundancia. Él no es tacaño, él da en abundancia. Aquí eso es una muestra. Dio más de lo que se necesitaba. Para que en lugar de que de pronto fueran acusados por no haber cumplido con el vino, más bien los ensalzaran. ¡Wow! Y eso había vino en cantidades y del mejor vino. Entonces fue un favor a la pareja también. Y así son muchos de los milagros de Jesús. Son inmediatos, son totales. Las 6 tinajas quedaron convertidas en vino. ¿Sí? Los milagros no son a medias, son completos y son instantáneos. ¿Sí? Y da más de lo que necesita. Hay que entender esto. Lo más importante de recalcar de este pasaje es el poder que solo el Creador puede tener, y es ¿cuál? Cambiar la naturaleza de algo. Que esto sea agua y convertirlo en vino es cambiarle la esencia, la naturaleza de lo que es el agua, es cambiar los componentes químicos de lo que la cuestión es. La naturaleza es cambiada, ¿sí? Eso solo lo puede hacer el creador de las cosas, el creador del vino, el creador de las cosas naturales. Entonces Jesús cambió la naturaleza del material, la esencia del agua la cambió y la convirtió en vino. Esto solo lo puede hacer Dios. Incluso Jesús le dijo a Natanael: cosas mayores que estas verás. ¿Recuerdan? Cosas mayores que estas verás, como el mismo Juan dice en Apocalipsis, y se harán nuevos cielos y nuevas tierras. Y eso va a suceder en los últimos días, cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces, para eso se necesita un creador que cambie la esencia de las cosas. Y tan grande, tan importante, tan significativo es ese cambio de nuevos cielos y nuevas tierras como cambiar esa agua en vino. Es igual de importante, porque solo el creador lo puede hacer, nadie más puede hacer eso. Pero ¿cuál es la señal de esto? La señal es que Dios es el único que puede cambiar esa esencia de las cosas, pero cambia las cosas materiales que lo hemos visto. Pero lo más importante es la señal de que Él puede cambiar la esencia, la naturaleza, lo más interno de ti, tu parte espiritual,
Lo que tú eres, tu ego, tu forma de pensar, tu forma de sentir, todo lo que tú eres, Él lo puede cambiar. Es el único que lo puede cambiar porque Él es el creador. Así como cambió estas cosas materiales, Él única y exclusivamente puede cambiar tu espíritu. Tú no lo puedes cambiar por medio de hacer esto, por medio de hacer buenas obras, por medio de comportarme mejor en estos días. No, solo Cristo, el creador de todo lo que existe, y por quien todas las cosas se sostienen, es el que puede cambiar la esencia tuya. Tú no puedes. O cambia al menos cosas, alguna material. Cambia aquí, ven y nos muestras cómo se cambia el agua en vino, para empezar a creerte. Ese es Jesús, ese es Dios, el creador, el que cambia las cosas. Y eso solo lo puedes hacer para que Jesús obre en tu vida y te cambie esa esencia pecaminosa y esa esencia de maldad que hay en todos nosotros. Muchos de nosotros ya lo hicimos, y la invitación es para todo el resto de personas que no lo han hecho, que vengan a Jesús para que Él te cambie internamente. Y eso solo lo puedes hacer si vienes a Él en arrepentimiento y fe en Él, de que Él puede hacer las cosas. Y venir ante los pies de Él, ante la cruz, y rogarle: estoy arrepentido de mis pecados. Sé que he pecado contra ti, no con las personas también, pero sé que esos pecados contra las personas son pecados contra ti. Me arrepiento, por favor, te imploro que me cambies mi naturaleza. Yo quiero ser salvo, yo quiero ser tuyo, te entrego todo el control de mi vida a ti, me someto a ti, quiero seguirte, quiero negarme a mí mismo y seguirte. Esa es la señal de cambiar el agua en vino. Jesús es el único que puede cambiar y darte vida eterna. Ese es el propósito. Entonces, en el versículo 11 dice: este principio de señales, hizo Jesús, o sea, este era el primero. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Ellos se dieron cuenta, los discípulos se dieron cuenta: wow, esto solo Dios lo puede hacer. Y en ese momento entendieron: este es Dios, esta es la gloria de Dios. Manifestó su gloria, y sus discípulos en ese momento, al ver la gloria de Dios ahí en Jesús, creyeron en Él. Y no todos lo hicieron, porque aquí no se relata que ninguno de los que estaban sirviendo y que fueron los que se dieron cuenta que Jesús fue el que cambió todo el vino y todas las cosas, no se habla de que ellos siguieron a Jesús en ese momento cuando salieron. No, los discípulos sí. Los discípulos sí. Falta de fe, no querer someterse a Dios, no querer someterse a Cristo, no creer en Cristo Jesús, produce nada, produce perdición, produce seguir en la misma vida de problemas, la misma vida de pecaminosidad y demás. Sus discípulos creyeron en Él. ¿Y tú? ¿Crees o no crees verdaderamente en Cristo? ¿Necesitas ver un milagro en tu vida para creer en Él? ¿Tú no crees esto que es la palabra de Dios? ¿Tú no lo crees? ¿Necesitas que Él te haga un gran milagro y abra un mar para que tú pases, para que tú puedas creer? Fe es creer lo que no se ve y creer en la palabra de Dios. Eso es fe, creer todo lo que dice la palabra de Dios, porque de ahí está reflejado Cristo Jesús. ¿Quieres la salvación o no la quieres? ¿Sigues a Jesús? Y si no sigues a Jesús, estás siguiendo a Satanás. No hay término medio. No hay término medio. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Es el propósito de cambiar el agua en vino. Y Dios quiere cambiarte a ti. En lugar de agua en vino, de pecador a no pecador, de pecador a persona sometida a Él, que lo ama
y que lo reconoce como Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por este pasaje, Señor, que nos muestra el amor tuyo, Señor, la forma como tú haces milagros, la forma como tú nos muestras a través de tu palabra, Señor, todo lo que es tu poder y lo que ha de venir para cada uno de nosotros si te obedecemos. Padre del cielo, te oro para que obres en cada uno de nosotros, Señor, nos transformes y nos des la fe que necesitamos para poder llegar a la salvación que tú nos traes. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ponemos de pie, vamos a